Muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy martes 14 de julio del año 2020. Una vez más, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder ver un nuevo día, de podernos reunir, de podernos conectar cada uno de nosotros en esta mañana alrededor de lo que Dios tiene para darnos en este nuevo día. Quiero invitarle en esta mañana para que abra su Biblia junto conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Mientras usted busca Lucas, capítulo 22, vamos reflexionando, dando gracias a Dios por este nuevo día, dando gracias a Dios por la vida. Celebramos la vida, celebramos que Dios nos dé la oportunidad de poder tener vida, que es lo más importante en medio de todas las situaciones. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31, dice la bendita palabra del Señor. Lucas 22, 31. Dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues o tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Notemos aquí que el Señor es claro con Pedro. Le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y parece rara la intercesión de Jesús. Le dice: yo he rogado por ti, no para que no te zarandee. Le está diciendo: yo he rogado por ti, pero para que tu fe no falte. Sabes, hermanos, queridos, amigos, la oración no es para solución de problemas. Hay quienes están en problemas y ore para... No, la oración, el Señor no nos garantiza que nos solucionará los problemas si oramos. No, ¿qué hace la oración? Nos capacita, nos da el poder, nos da la fuerza, nos reviste para hacerle precisamente frente a los problemas del día a día. O si no, el Señor sería un mentiroso cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Así que desde esa perspectiva, lo que la iglesia, lo que tú, yo necesitamos orar en estos tiempos, no es que el Señor nos evite los problemas, no es que el Señor nos evite el tener que sufrir, no, que nos capacite, nos dé la fortaleza para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe no mengue. Es lo que la iglesia de hoy necesita orar, más que cualquier otra cosa. La iglesia de hoy no necesita orar por nada más que la fe no mengue, porque el Señor dijo: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Y muy seguramente muchos no van a resistir el voltaje, muchos no van a aguantar las presiones de la vida. Así que, como dice un dicho popular por ahí: cristiano que no ora, el diablo se lo devora; cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna; y cristiano que no vela, el diablo se la vela. Así que estas armas espirituales que Dios nos ha dejado no son para evitarnos las batallas del día a día. Al contrario, es para capacitarnos, para fortalecernos, para poderle hacer frente a lo que nos corresponde hacerle frente. Usted no sabe con qué se va a encontrar en este día. Yo tampoco sé
¿qué me esperará en este día? Por eso mi oración no es para evitar los problemas, es para que cuando lleguen momentos difíciles pueda estar revestido. Y Pablo lo dijo muy bien, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquier situación. Dicho de otra manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo salir aquí a la autopista y botarme a un Transmilenio, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no. Pablo está queriendo decir, todo lo puedo en Cristo. Necesito de la fortaleza de Cristo para cuando estoy en la buena y para cuando estoy en la no muy buena. Viene de ese contexto, porque él dice antes de eso, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y en todo he sido enseñado. Y más adelante es donde dice, todo lo puedo en Cristo, pero trae un contexto allí. Así que desde esa invitación, mi amado, mi amada, mi querido, mi querida, desde esa invitación, desde ese entendido de que la oración no es para solucionar problemas. El Señor no nos prometió solución de problemas a través de la oración. El Señor nos reviste, nos capacita. Inclusive cuando se le pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Él dice, uy, chinos, me corcharon, no sé la verdad, no sé, solamente eso le corresponde a mi Padre. Mientras tanto, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Tentación de qué? Pues precisamente de no abandonar la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Es la invitación, es la aclaración que Pedro le está haciendo. Y vemos cómo Pedro inclusive aquí es un poco soberbio, porque dice, no Señor, contigo hasta la muerte, contigo para las que sea. Tremendo eso, pobre Pedrito, no entendía, yo lo considero, no entendía, como a veces muchos de nosotros no entendemos. A veces nosotros pensamos que ore, ore, ore y verá que los problemas se van a acabar. Y a veces caemos en problemas porque cuando llegan oramos y vemos que el problema no se soluciona, entonces nos peleamos con Dios. Pero ¿por qué, Señor, si yo oro? No hemos entendido que la oración no es para solucionarle problemas a nadie, sino la oración es para revestirnos de poder y poder hacer frente a las situaciones del día a día. Bajo ese entendido oremos. Tal vez hoy te has sentido desanimado, tal vez hoy no quería, lo pensaste 10 veces para conectarte, me conecto, no me conecto, sí, no. Hay momentos así. Y ahí es donde necesitamos orar. Ahí es donde necesitamos orar. En esos momentos donde estamos que ya no queremos más, ahí es donde necesitamos multiplicar la oración. Porque es allí donde nos revestimos de poder. O el Señor, mejor, nos reviste de ese poder. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, hemos reflexionado por unos minutos, Señor, antes de arrancar a orar, lo que significa el orar. Bien lo dices tú, Señor, a través del apóstol Pablo, por allá en Romanos 8:26, que nosotros no sabemos orar como conviene. A veces, Señor, pretendemos orar más bien como nos conviene. Y no se trata de eso. No se trata de desperdiciar el tiempo mientras oramos. Ayúdanos, como bien decíamos la semana pasada, a adorarte con inteligencia. Tú nos llevabas a eso el sábado anterior, a orar con inteligencia, a cantar con inteligencia, a servir con inteligencia, a adorarte a ti inteligentemente, usando la mente y el corazón, usando la mente y la razón. No es que razonemos contigo, pero sí debemos hacerlo de una manera inteligente. Por eso en esta mañana, Señor, bajo ese entendido, Señor, y a lo que nos dice tu palabra en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34 o al 33, nos damos cuenta, Señor Dios de la gloria, de la advertencia que tú le haces a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, no para que no te zarandee, para evitarte el zarandeo, no, he rogado por ti para que tu fe no mengüe, no mengüe. Señor Dios de la gloria, hoy oramos también por nosotros mismos, oramos por tu pueblo, oramos, Señor, por quienes estamos en medio de esta carrera de la fe o entre esta carrera de la fe, donde, Señor, todos los días se ve amenazada por las situaciones diarias de la vida, por los problemas. Estamos en un mundo caído que lo único que nos ofrece son problemas, que lo único que nos ofrece, bendito Señor, Dios de la gloria, son a veces, Padre amado, situaciones difíciles. Señor, y más en estos tiempos, donde, Señor, pareciera que no hay esperanza, donde pareciera que nada de lo que se hace tiene sentido.
Señor, hay momentos así. Hay momentos donde la fe como que tambalea. Hay momentos, Señor Dios de la gloria, donde la fe como que, Señor Dios de la gloria, o la razón trata de ganarnos y decir, pero esto no vale la pena tanto orar, tanto que he orado y no pasa nada, tanto que te he buscado y no sucede nada, tanto que te he servido y pareciera que cada día como que más de para atrás. Señor, aquí no se trata del quehacer, aquí se trata del ser y de lo que tú estás haciendo en nosotros. Pedro necesitaba ser zarandeado, Pedro necesitaba ser sacudido, Pedro necesitaba que su fe le fuera probada. Tal vez, Señor, muchos de nosotros nuestra fe necesita ser probada para saber si realmente nuestra fe es sólida o está pegada con saliva. Verdaderamente, Señor, a veces nuestra fe necesita ser zarandeada para saber si nuestra fe está puesta en ti o está puesta en otra cosa. A veces, Señor, es fácil decir, gloria a Dios porque es mi proveedor, pero porque hay empleo, porque hay provisión, porque hoy o mañana te llega la quincena. Y es fácil decir, gloria a Dios, Él es mi proveedor, pero ¿qué si no tienes nada de ello? O gloria a Dios porque Él es mi sanador, porque tiene salud. Pero ¿qué tal cuando la salud no falte? Cuando la economía no esté. Cuando, Señor Dios de la gloria, a veces llegan situaciones que nos hacen tambalear la fe. Por eso, Señor, hoy no quiero orar más que por otra cosa. Por el pueblo de Dios, para que, Señor, nuestra fe no mengüe. Para que nuestra fe se mantenga firme. Para que nuestra fe se mantenga sólida. Señor Dios de la gloria. Porque, Señor, muchos de nosotros a veces, Padre amado, Señor Dios de la gloria, amanecen a veces días en los que no queremos, Señor Dios de la gloria, saber de nada. Señor, a mí también a veces me sucede. A mí también me sucede, a pesar de que estudio tu palabra, a pesar de que oro, a pesar de que te sirvo, a pesar de que, Señor Dios de la gloria, Señor, haga muchas cosas para ti o pocas como sea, pero también hay momentos en que como que me siento desanimado, desmotivado, como que no siento deseos de seguir adelante, de avanzar. Señor, hay momentos en que la fe tiene que ser probada para saber verdaderamente de qué estamos hechos. Y en estos tiempos, Señor Dios de la gloria que estamos viviendo, Señor, la fe de muchos está siendo probada. La fe de muchos, muchos que tanto predicaron, muchos que tanto hablaron, muchos que tanto dijeron, Señor Dios de la gloria, hoy, Padre amado, Dios de los cielos, están desesperados. No saben qué hacer. Tal vez muchos, bendito Señor, su fe había sido puesta en un trabajo, su fe había sido puesta en un negocio, su fe había sido puesta en situaciones. Y Señor Dios de la gloria, hoy por hoy, Señor, la fe de muchos de nosotros ha sido probada. Señor Dios de la gloria, ayúdanos para que nuestra fe no mengue. Ayúdanos para que nuestra fe, Señor Dios de la gloria, no se destiña, no se desvanezca, no se caiga del andamio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta carrera que tenemos por delante. Y el Señor, tú mismo nos has animado allá en el libro de Hebreos, Señor Dios de la gloria, en el capítulo 12, hablando de aquellos hombres del Antiguo Testamento, de la antigüedad, como Isaías, que fue aserrado, metido en un tronco y aserrado como quien pica el pan. Señor Dios de la gloria, Dios de los cielos, donde muchos de ellos no recibieron lo prometido, caminaron simplemente viendo la promesa, y aunque no recibieron lo prometido, Señor, se mantuvieron firmes en esta carrera de la fe. Y se nos anima a nosotros ahora, Señor Dios de la gloria, desde el capítulo 12, así pues que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál era la grande nube de testigos? Pues todos esos próceres del capítulo 11, que sin recibir nada se mantuvieron firmes, que caminaron simplemente mirando la promesa. Señor, y nos anima a que corramos con paciencia. Y la palabra paciencia, la expresión paciencia, es precisamente, Señor, mantenerme firme en la fe sin desesperarme. Eso significa paciencia, mantenerme firme en esta carrera de la fe y poder pasar las aflicciones sin desesperarme. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Dios de la gloria, porque tal vez, Señor, nuestra fe está siendo probada. La fe de la iglesia de hoy está siendo probada. Años predicando de la fe, años enseñando de la fe. Y Señor, Dios de la gloria, en medio de esta coyuntura ya llevamos varios meses donde la fe de muchos de nosotros ha sido probada. Donde tú nos has dicho, muestre a ver si tu fe está pegada con babas.
Muestra a ver si tu fe está puesta en qué. ¿Está puesta en mí o está puesta en quién o en qué? La fe de muchos de nosotros, Señor Dios de la gloria, ha tenido que ser probada como lo fue la fe de Pedro. Y era una necesidad. Era la necesidad, Señor Dios de la gloria. El Señor, tú no le editaste a Pedro ser zarandeado. Era necesario. Pedro necesitaba ese trato de parte inclusive del enemigo y tú te lo permitiste, Señor. Como tal vez has permitido que la fe de muchos de nosotros también sea zarandeada, sea probada, para mirar realmente de qué estamos hechos, de qué estamos formados. ¿Será que, Señor Dios de la gloria, la fe de muchos de nosotros realmente es una fe sólida? Es una fe, bendito Señor, la que tú exiges, cumple las demandas. La fe que dice por allá Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti. Oro a ti, Señor Dios de los cielos, para que nuestra fe no mengüe. Así como tú oraste por Pedro, hoy oro a ti por el pueblo de Dios en el mundo, por el pueblo de Dios en todo el mundo, porque, Señor Dios de la gloria, muchos tal vez, Dios de la gloria, Padre amado, han querido abandonar la carrera de la fe. Han querido, Señor Dios de la gloria, abortar esta carrera. Han querido dejar todo de lado. Se han desesperado, Señor, al punto de que dicen, pero tanto que he orado, tanto que he ayunado, tanto que he buscado de Dios, tanto que le he seguido, tanto que le he servido, y mire, ¿así me paga? Señor Dios de la gloria, hoy oro por ellos, oro por mí mismo, oro por todos nosotros. Necesitamos orar, Señor Dios de la gloria, más que por otra cosa. Por eso, en estos tiempos ya debemos dejar de orar por las cosas perecederas. Debemos dejar de orar ya, Señor Dios de la gloria, por las cosas, Padre amado, Señor, temporales. Yo mismo necesito, Señor, mi salud. Yo mismo necesito también muchas cosas. Pero, Señor, he entendido, Dios de la gloria, que necesito orar por algo más, por mi fe. Ese es el tesoro más precioso, porque definitivamente, como dijo alguien, la fe es una palabra pequeña. Así como tú tienes una llave, si tú tienes un llavero ahí a la mano, observa tus llaves y mira que con esa llave tan pequeña puedes abrir, por ejemplo, tu casa, tu apartamento, encender tu vehículo. Con una llave tan pequeña, con una cosa tan pequeña, si no la tuvieras, cuando se nos pierden, se nos refunden las llaves de la casa y nos quedamos por fuera de casa, inmediatamente sentimos que la tierra nos traga porque decimos, las llaves, boté las llaves y ahora ¿cómo entro a mi casa? O las llaves del carro, se me perdieron, se me refundieron, ¿cómo lo prendo? ¿Cómo lo enciendo? Sabes que de alguna u otra manera, figurativamente hablando, la fe es la llave que te va a dar la entrada al cielo, hablándolo de alguna manera. Por eso Jesús dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Porque muchos apostatarán, muchos se apartarán de la fe. Y por eso dijo, muchos son llamados, pero poquiticos los escogidos. Porque solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, vamos aquí en este tránsito, vamos aquí en esta carrera de la fe. Señor, hasta hoy no hemos ganado nada. ¿Quién dijo eso? Pablo lo dijo, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y ya cuando Pablo estaba a punto de morir, fue que ya Pablo dijo, ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la fe, ahora sí me está esperando la corona que Dios, el Dios juez justo, me dará, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender, Dios de la gloria, más que poner la fe en el trabajo, en las cosas materiales, en personas. Señor, que nuestra fe descanse en ti, que tú seas la base de nuestra fe. Y tampoco inclusive, Señor, voy a decirlo de esta manera, inclusive, Señor Dios de la gloria, que nuestra fe esté puesta en ti, pero no por lo que tú vas a dar o vas a hacer, sino por quien tú eres. Ya lo hablamos semanas anteriores, no nos cansamos de hablar eso. Las semanas anteriores le dedicamos buenos días a hablar de que a la adoración a ti es seguirte a ti, servirte a ti, seguir contigo a pesar de, así nos conteste, nos des, no nos des. Eso es seguirte a ti, eso es adoración. Así que nuestra fe debe estar descansando en ti, pero no por lo que tú nos vayas a dar o por lo que tú vayas a hacer, sino por quien tú eres. Que, Señor, esa sea, Dios de la gloria,
Esa sea la mirada, la meta, el observar del pueblo de Dios, Padre amado. Que la fe, Señor, esté puesta en la certeza de lo que se espera. Y tal vez muchos, Dios de la gloria, si se les preguntaran esta mañana, ¿qué es lo que esperas? Muchos dirían, ay, yo espero que pase esta pandemia para salir a trabajar, para abrir mi local, para abrir mi negocio y volver a ganar plata. ¿Qué esperas tú? ¿Esa es la certeza de lo que esperas? Ay, yo espero que me vuelvan a llamar de la empresa otra vez a trabajar. Tengo harta fe que me vuelvan a llamar allá. Y no está mal, no te la cuestiono, no está mal, pero es una fe pobre, con todo respeto. Es una fe pobre. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera la iglesia de hoy? ¿Que las situaciones cambien? Pues sí van a cambiar, pero con toda sinceridad te lo digo, sí van a cambiar, pero no propiamente para mejorar, van a cambiar para empeorar. Por eso necesitamos, Señor Dios de la gloria, clamar como pueblo de Dios para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe no mengue. Señor Dios de la gloria. Porque la certeza de lo que se espera es que un día, Señor, yo espero que un día tú volverás. Yo espero que un día me encontraré contigo. Esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Cristo por ningún lado, pero tengo la convicción de que un día le veré. Esa debe ser la fe. Allá es donde debe estar puesta la fe del evangélico. Allá es donde debe estar puesta la fe del cristiano. Esa debe ser la certeza, Señor Dios de la gloria, de que un día volverás. La certeza de que viniste a salvarme, pero la certeza de que un día volverás por mí. Tengo también esa certeza y tengo la seguridad y la convicción de lo que no se ve. Tengo la convicción de que un día te veré. Dice Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde descansa tu fe? El Señor le dijo a Pedro que se creía autosuficiente y mejor que los demás. El Señor le dice, ay Pedrito, Satanás te está pidiendo. Satanás me ha pedido permiso para zarandearlo y yo he permitido, pero voy a orar por ti para que tu fe no mengüe, para que te mantengas firme. Y es lo que necesitamos orar hoy como pueblo de Dios. Hoy no necesitamos orar por otras cosas. Hay miles de cosas por qué orar. Pero lo más urgente para orar en estos tiempos, lo más importante, como María, que María estuvo a los pies de Jesús y el Señor le dijo, María, tú escogiste la mejor parte y nadie te la quitará. Señor, que escojamos lo mejor, que te escojamos a ti y no lo que tú nos vas a dar, que te escojamos a ti. ¿Sabes cuál es el galardón que te espera, mi amado, mi amada? ¿Cuál es el galardón que Cristo te va a dar? No es una corona que te va a dar, no es algo que te va a dar. El galardón es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Es el poder estar con Cristo y verle cara a cara a Cristo allí. Ese es el galardón, es Cristo mismo, no lo que Él va a dar. Algunos todavía aquí en la tierra trabajan así. Uy, cuando llegue al cielo Dios me va a recompensar, me va a dar hartas coronas. No. Es Cristo mismo quien se va a dar. Ya se dio, pero es Cristo mismo, es el poder estar en la mesa donde Él mismo allá en esas bodas, Él mismo nos va a servir. Es Cristo mismo el galardón, no algo que va a dar. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada y nuestra fe en ti. Como bien lo dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor Dios de la gloria, hoy que vamos a meditar por un momento sobre este asunto, ayúdanos a entender con claridad. Y mientras eso lo hacemos, que podamos reflexionar dónde descansa mi fe. Que pueda decir, muestre a ver dónde está puesta mi fe. En mi empleo, mi trabajo, mis fuerzas, mi salud, en las personas que me rodean y me ayudan. ¿En dónde descansa mi fe? Que nuestra fe descanse en ti. Porque cuando nuestra fe descansa en ti, lo demás pasa a un segundo plano. Lo demás es secundario. Y eso no me lo acabo de inventar. Tú mismo lo dijiste. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás será añadido. Añadido. Y hasta donde yo sé, tú no eres mentiroso. Cuando, Señor, nuestra fe descansa en ti, lo demás viene añadido. Yo lo he podido experimentar, yo personalmente he podido experimentar mucho, por más de 10 años, esa experiencia, esa verdad de que Cristo no me ha dejado tirado nunca en carretera, no me ha dejado avergonzado, no me ha dejado decepcionado. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a que nuestra mirada esté puesta en ti, que nuestra esperanza seas tú, no lo que tú vas a dar o lo que vas a hacer, que seas tú nuestra esperanza. Y lo demás, créame que vendrá por añadidura. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice Mateo capítulo, por allá, el capítulo 6. Señor Dios de la gloria, gracias Señor. Ayúdanos para que nuestra fe no mengue. Señor Dios de la gloria, yo quisiera pararme aquí o sentarme aquí frente a las personas y decirles, tranquilo, oremos que esto, Colombia para Cristo, y esto se va a solucionar. Pero me convertiría en un falso profeta, estaría yendo en contra de lo que tú dices en tu palabra, y en tu palabra dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, vendrán cosas difíciles. Y es más, inclusive tú dijiste, Señor, y es necesario que todo esto acontezca y luego vendrá el fin. Señor, esto sí va a cambiar, pero no para mejorar propiamente. No es que sea negativo, soy realista a través de lo que dice la palabra del Señor. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a poner nuestra fe en ti, que allá descanse, que allá se ancle nuestra fe en ti, bendito Señor, para que no seamos removidos por las situaciones diarias de la vida. Bendito Señor. Lo demás será añadido. Y esas añadiduras, seguramente, Señor, de esas te encargarás tú. Aún sin antes de pedírtelas, porque tú dices que tú sabes de qué tenemos necesidad, aún desde antes de que te lo pidamos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias, Señor, por enseñarnos la dinámica del reino de los cielos, que es tan contraria a nuestra lógica y a nuestra razón. Te doy gracias, te alabo y te bendigo en esta mañana. Te exalto, Señor, mi alma te bendice, mi alma te alaba. Para ti la gloria. Espíritu Santo, revela, o mejor, ilumina tu palabra a nuestras mentes y corazones, y que la podamos entender, que la podamos comprender, que la podamos vivir y que podamos descansar en ella. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días de nuevo. Dios me los bendiga a todos y todas. Bien, que Dios nos ayude en esta carrera de la fe. Es una carrera de largo aliento. Yo que fui maratonista, sé qué significa una carrera de largo aliento. Hay que saber correr. Hay que saberla correr, y el Señor quiere que tú y yo corramos bien, pero no solamente que corramos bien, sino que lleguemos bien a la meta. Así que lo animo a que descansemos en el Señor en medio de todas las situaciones diarias de la vida. Y mientras tanto, ¿por qué no meditar en su palabra? Estamos estudiando el Evangelio de Juan y quiero animarle para que vaya de nuevo conmigo al Evangelio de Juan. La semana pasada ya terminamos el sábado acerca de lo que estábamos hablando, de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Ya hemos aprendido un poquito más acerca de lo que significa la verdadera adoración. Ya sobra explicarlo más. Hoy vamos a avanzar en lo que está hablando allí el capítulo 4. ¿Qué pasó después de esa conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana? Bueno, abra su Biblia conmigo en el capítulo 4 y en el versículo 43, es después del relato de la mujer samaritana. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43, como título tengo yo aquí en Reina Valera, Jesús sana al hijo de un noble, dice así en esta versión Reina Valera. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2 días después,
salió Jesús de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, óigame en esto, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén y amén. Bien, entonces ya vimos aquí, hemos pasado del relato de la mujer samaritana a un nuevo evento que se da en el mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan. Lo que dice aquí es que Jesús salió de Galilea. En los últimos pasajes que hemos meditado, consideramos algunas cosas que Jesús hizo en Jerusalén y que sobre todo durante la fiesta de la Pascua. Recordemos allá unos versículos más atrás, estaba Jesús en la fiesta de Pascua y había hecho muchos milagros allí y muchos creyeron en él. Sin embargo, el Señor no les comió cuento, no les creyó. Dice, por él no se fiaba de ellos porque él conocía los hombres. Así también vimos una pequeña visita que Jesús hizo a Samaria porque vio que era necesario pasar por Samaria. Ahora aquí se menciona su viaje nuevamente a Galilea. Es donde iba a comenzar prácticamente su ministerio. De hecho, valga la claridad, aquí nosotros quienes estudiamos el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo hay algunas características como se asocia, por ejemplo en este caso, el año de preparación. Hasta aquí Jesús todavía no es ampliamente conocido. Hasta ahora está comenzando a dar los primeros pinitos. Así que cuando Jesús sale de aquí para Galilea, pues precisamente se va a establecer su base ministerial. Es allí en Galilea donde Jesús, especialmente en Capernaum, donde Jesús establece su centro de operaciones, por llamarlo de alguna manera. Así que lo importante de estos viajes del Señor es que poco a poco se iba revelando a círculos mayores o cada vez más amplios. Es decir, Jesús va empezando a darse a conocer cada vez más y más. Pero miren lo que dice en el versículo 44. Él dice algo muy puntual allí en el versículo 44 del capítulo 4 de Juan. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso es un dicho muy popular y fue aprendido propiamente de Jesús. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que la razón por la que Jesús toma la decisión de irse para Galilea nos puede parecer un tanto enigmática, es decir, un poco rara. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora bien, hay que entender algo acá. Antes de pensar en lo que quería decir con esta frase, es necesario que consideremos por un momento a qué se estaba refiriendo aquí Juan cuando dice su propia tierra. Bueno, todos sabemos que Jesús nació en Belén. ¿Se acuerdan? En la ciudad de Belén nació Jesús.
al sur del país. Pero nunca vemos a lo largo de la Biblia que Jesús se hubiera establecido en Belén. Nunca lo vemos, a pesar de que era su tierra de nacimiento. Nunca volvió allí a establecerse allí en Belén. Por el contrario, se había criado al norte del país de Palestina, es decir, en Nazaret, allá en Galilea, en la provincia de Galilea. Y allí llegó a ser conocido inclusive como Jesús Nazareno, ¿cierto? Como Jesús Nazareno. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 18, versículo 5. También se le conoció a Jesús como el hijo de José de Nazaret. Eso está por allá en Juan 1:45. Así que era conocido como, no como Nazareo, que eran quienes habían votos al Señor, no, como Nazareno, porque era de Nazaret, de Nazaret. Y cuando comienza el Señor su ministerio público, pues se traslada a Capernaum, que también queda en Galilea, cerca de Nazaret, y es allí donde el Señor establece, como ya dije antes, su centro de operaciones. Mira lo que dice Mateo 4, capítulo 12, 13. Quienes estudiamos, dije hace un momento, los libros de Mateo, el Evangelio de Mateo, recordemos que el año de preparación está entre el capítulo 4:12 al 13:58, ¿se acuerdan? Está en el capítulo 4:12 al 13:58, es el año de preparación de Jesús. Así que Jesús hasta ahora está dando los primeros pinitos. Dice aquí Mateo 4:12, 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Sí notan eso? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, una de las señales prácticamente para Jesús comenzar el ministerio era el encarcelamiento de Juan. Alguien dijo que no podemos meter dos reinas en un palacio. No podía haber dos predicadores hablando lo mismo. Arrepéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la señal más contundente para el Señor arrancar su ministerio era el encarcelamiento de Juan. Así que aquí, por lo tanto, cuando se habla de su propia tierra, no se refería al lugar de su nacimiento en Belén, sino se está refiriendo a Galilea, especialmente a Nazaret y luego a Capernaum. Cuando dice nadie es profeta en su propia tierra, se está refiriendo a Nazaret, allá en Galilea. Pero, ¿por qué tomó Jesús? La pregunta sería, ¿por qué tomó Jesús la decisión de regresar a Galilea en este momento de ministerio público? Recordemos que el Señor se está empezando a volver popular. Por allá Juan 2:23, ya lo acabamos de ese contexto de este texto, donde dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y por aquí Juan 4, versículo 1 al 3 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Realmente puede parecer un poco extraño que después de tanta popularidad que está empezando a ganar el Señor, ahora se vaya para la región más apartada, la región más olvidada prácticamente del Imperio Romano, que es Nazaret. Parece un poco, cuando uno está ganando popularidad, pues uno quiere estar donde está la fama, ¿no? La popularidad, la gente, porque se está ganando la popularidad, pero realmente el Señor no lo hizo así. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué el Señor abandonaba todo para regresar nuevamente a Galilea, si estaba ganando popularidad en Jerusalén? Es decir, allá en Galilea era una zona que estaba lejos del área de influencia del judaísmo, porque realmente el centro era pues Jerusalén precisamente. Allí en Galilea no había ninguna posibilidad de progresar si su intención era llegar a ser alguien importante a nivel nacional.
Entonces, ¿por qué el Señor se va para Galilea? ¿Saben por qué? Sin duda, el Señor sabía esto y por eso regresó allí. Es decir, evitando de forma, evitando allí que se volviese popular, porque sabía que sencillamente podría causar un revuelco allí entre los líderes religiosos y el propósito por el cual él había venido a cumplir, o sea, es decir, él había venido a morir en la cruz. Pero si él se hubiese quedado allí, sencillamente hubiera adelantado ese propósito y muy seguramente no se hubiera cumplido a la manera que había establecido el Padre. Es decir, por ejemplo, en Galilea estaba su familia, y allí la gente que lo había visto crecer en Nazaret, conocían a Jesús, el niño Jesús, el joven Jesús, el hombre Jesús, ese Jesús que tal vez muchos hubieran querido tener como vecino, ese Jesús que tal vez muchos hubieran querido tener como compañero de trabajo en nuestros días, ese Jesús que muchos tal vez hubieran querido tener como amigo. Es decir, Jesús no era rechazado, ese Jesús era bienvenido, era aceptado. Es decir, así que en ese ambiente pues no había ningún peligro para alcanzar la popularidad, sencillamente porque Jesús era conocido allí. Por eso cuando Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, sencillamente él no estaba buscando honra. ¿Sí me hago entender? Él no estaba buscando honra para sí, al contrario, quería hacer la obra de Dios de la manera más prudente. Es triste decirlo, sin embargo, en nuestros días es triste decirlo de esa situación de no hay profeta que no tenga honra sino en su propia tierra. Es triste decirlo por un lado, pues es difícil porque estamos dispuestos nosotros a aceptar que alguien que haya crecido junto con nosotros, ahora lo veamos que pueda llegar a ser más que nosotros. Eso como que nos produce envidia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos hacemos cristianos, en casa es la parte más difícil donde nos crean. Más difícil que para creer en nuestra familia. Que uno les diga, oiga, me volví evangélico. Van a decir, ¿qué va? Tremendo eso. Pero por otro lado también tenemos otro peligro. Que ciertamente la tendencia innata del ser humano es a admirar mucho más a los que vienen de afuera que a los que están dentro de casa. Por ejemplo, si yo voy a predicarle a mi familia, pues no me van a creer mucho. Pero si va otra persona por allá de otro lugar desconocido y les predica, a ese sí le van a poner cuidado. Igualmente pasa dentro de las iglesias cristianas inclusive. Si viene el predicador de moda invitado, esto se llena. Pero como es el hermano normal, el que vimos que creció con nosotros, que fue a un seminario y que ya pues ahora porque tiene credencial y que porque todo eso como que no lo creemos así mucho, ¿cierto? Como que viene de la casa, más bien que venga alguien de afuera, ese sí lo aplaudimos y bienvenido sea, tristemente es decirlo, pero la realidad. Bueno, ya dejemos eso de lado. Entonces, tanto los de Nazaret como los de Capernaum llegaron a despreciar por esto mismo al Hijo de Dios, perdiendo así innumerables bendiciones. Es decir, lo conocían. Por eso alguien dijo por allá de Nazaret, puede venir algo de bueno. De Nazaret. Ese no es el Jesús de Nazareno. Ese no es el hijo del carpintero. Ahora viene aquí a dar con ínfulas de vida, a decir que es el Hijo de Dios. Oiga, más adelante lo vamos a entender y lo vamos a ver. Cómo sus mismos hermanos inclusive lo querían empujar a la muerte. Los mismos hermanos. Más adelante, en unos capítulos más adelante, vamos a encontrarnos eso. Versículo 45 dice, del capítulo 4. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Óigame, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, los galileos dice acá que le recibieron bien. Pongámosle el énfasis ahí. Es decir, aparentemente la acogida que al principio le dieron sus paisanos, oiga, pues parece que fue bienvenido, eso, bienvenido a su tierra, pero realmente esto choca con el versículo anterior, porque dice que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué quiere decir eso? No debemos entender este recibimiento acá, eso que le recibieron, no lo debemos entender, óigame bien, ese recibimiento bien a Jesús en su tierra, no debemos entenderlo con creer en él. ¿Sí? Hay una distancia entre esos dos conceptos. El hecho de que le hayan recibido bien no significa que hayan creído en él. Porque como bien dije hace un momento, Jesús como hombre
el hombre Jesús, el hijo de María, el hijo de José el carpintero, el que se crió con nosotros, ese Jesús era bienvenido. ¿Sabe cuál era el problema? Cuando Jesús abría la boca. Cuando Jesús decía, mi Padre y yo, no hablando de José, sino mi Padre Dios y yo somos uno solo, no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que debe hacer a mi Padre, eso inmediatamente causó estupor dentro de esos mismos paisanos. Eso es como cuando tú hacías cosas alrededor de tu familia, bebías con ellos, rumbeabas con ellos, hacías cosas con ellos, pero ya una vez que marca la diferencia, ya eso empieza a causar ampollas inmediatamente en ellos. Así que, si no más bien era una admiración por lo que él era, por lo que él había hecho, ¿sí? Eso era lo que ellos lo sentían, por eso lo habían recibido bien. Llegó Jesús, el vecino, llegó Jesús, el hijo de María y de José, el que hace favores, el que inclusive tal vez nos atiende, nos escucha, ese buen amigo, ese buen vecino, llegó, bienvenido, pero no habían creído en él. Es diferente que lo hubieran recibido bien a que crean en él. Oiga, ¿se acuerdan que por ahí hay un relato donde dice, según la versión Palabra de Dios para Todos, donde está el relato de Marta y de María, donde en Palabra de Dios para Todos dice que María le recibió bien en casa? Allá ese texto lo dice. Y dice, y María lo recibió bien en casa. Oiga, recibir bien a Jesús no significa creer en él. Ahí hay una claridad. Que usted diga, uy, no, mi Jesús, me gustan las canciones cristianas, simpatizo con la palabra, qué bonita palabra, qué bonita predicación, qué bonito el evangelio, tan bonito como nos la enseñan, tan bonito como nos la predican. Recibirlo bien no significa creer en él. ¿Ah? Hay algo, esa claridad. Es más bien una admiración por quien es él, pero no significa que lo hayan recibido. Viene del contexto de Juan 2:23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, miren esto, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero hay un pero. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Era una falsa fe, era una falsa credibilidad. Estaban creyendo en él, pero no era la manera como él creía o como él esperaba que creyeran. Por eso dice que no se fiaba de ellos. ¿Dónde está eso? En Juan 2, 23 y 24. Eran personas que habían quedado impresionadas sencillamente por sus milagros, pero que no aceptaban quién era él en verdad. Por eso Jesús, dice la Escritura, no se fiaba de ellos. Y con el tiempo inclusive llegaron a rechazarle y a abandonarle. Por allá en Juan 6:66, en otro evento, después de que los alimenta, después de que él les dice que es el pan vivo que descendió del cielo, dicen, no, esta palabra está muy dura. No nos va a dar lo que queremos y lo que esperamos. Dice allá en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos, no dice que muchas de las personas de allí de la región, dice que muchos de sus discípulos, gente que andaba con él, gente que estaba siendo adoctrinada por él, dice muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué te motiva a buscar a Jesús? ¿Qué te motiva a seguirle? ¿Dónde descansa tu fe? ¿En Jesús o en lo que Jesús te va a dar? ¿O en lo que Jesús va a hacer? Yo lo sigo a él porque él es tan bonachón. Él es tan bonachón. Uno le pide, raspa y gana. Inmediatamente le contesta. Pues es lo que vamos a estar mirando. Verso 46. Verso 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Había en Capernaum, dice acá, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Es decir, que en su regreso Jesús fue primeramente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, nos dice el texto. Allí había hecho su primera señal. Su primer milagro. Sin embargo, Juan no lo llama milagros, Juan lo llama señales, el evangelista. ¿Sí? Allí habían creído, allí había hecho su primera señal. En Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea
y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso sucedió después del evento de que Jesús convierte el agua en vino. Allí tenía por lo menos un hogar, y no era propiamente el de María y sus hermanos. ¿Saben dónde era el hogar de Jesús allí? Se cree que era donde uno de sus discípulos, especialmente Natanael. Mire cómo dice allá en Juan 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Saben? Está hablando de Natanael, el de Caná de Galilea. Posiblemente el hogar donde el Señor encontraba acogida no era propiamente en el hogar de María. ¿Se acuerda que inclusive ella misma dijo que estaba loco? Sus mismos hermanos lo rechazaban. Entonces, posiblemente Jesús pernoctaba era en la casa de Natanael, el de Caná de Galilea, uno de sus discípulos. Así que pronto la llegada de su noticia allí a Caná de Galilea se divulgó por todas las ciudades de alrededor y fue alguien se interesó especialmente de esa noticia cuando empieza a extenderse como pólvora, y especialmente alguien se interesa por la visita de Jesús y fue precisamente un oficial. Dice que fue un oficial del rey que vivía en Capernaum, más o menos a unos 25 kilómetros de Caná. Media maratón. Media maratón. Esos son hartos kilómetros. Este tenía un hijo enfermo, nos dice el relato. Y no dudó, tan pronto escuchó la noticia de Jesús, no dudó en ir rápidamente donde estaba para rogarle que lo ayudara. Bueno, pero en cuanto a este oficial del rey, porque dice que era oficial del rey, es muy poco lo que sabemos de él. No se habla en detalle quién era ni cómo se llamaba, nada de eso. Debía ser un hombre, inclusive, de cierto rango dentro de la corte de Herodes Antipas, que aunque aquí es mencionado como rey, porque dice que un oficial del rey, sin embargo, este Herodes no era rey, era tetrarca. Eran títulos que se le daban a los gobernantes de las provincias del Imperio Romano puestas por el mismo emperador romano. Esos gobernadores se les conocían como tetrarcas. Como tetrarcas. Así que aquí está este tetrarca. Era el que gobernaba en Galilea, pero también abajo al sur, en Perea. ¿Se acuerdan los que estudiamos por allá, Mateo? Galilea y Perea. ¿Quién gobernaba? Pues Herodes tetrarca. Era conocido de esta manera, ya que su padre Herodes el Grande había sido rey, pero de todo el país romano. Y cuando él muere, las provincias se reparten entre sus hijos. Galilea y Perea está Herodes tetrarca. Samaria y Judea lo está gobernando Arquelao. Y hay otro Herodes que se llama Felipe, y él está al otro lado del Jordán, en Iturea. Recordemos un poquito quienes estudiaron conmigo Mateo. Así que el detalle realmente importante aquí no es si es hijo del... No, aquí lo importante es que tenía un hijo que estaba enfermo. Dice, estaba a punto de morir, dice más adelante. Así que podemos imaginarnos, métete en el corazón allí, como imagínate cómo sería la angustia de este padre viendo a su hijo, viendo que la vida de su hijo se estaba yendo. Pero a pesar de la angustia, de su angustia, por la pérdida tan inminente de su hijo, allí se va, espera y escucha que llegó Jesús allí, y él se pega su viajecito hasta Capernaum de Galilea. ¿Se acuerdan que tiene 25 kilómetros? Se dice que eran más o menos 25 kilómetros de distancia. Así que él se va hasta allá. Se va de Capernaum de Caná para ir a buscar a Jesús. Y por supuesto, dada la condición y dadas las circunstancias, bien podría, inclusive siendo jefe, haber enviado a alguno de sus criados, para que vayan y dé la razón mientras él se quedaba cuidando a su hijo. A pesar de que su hijo estaba grave, él mismo acude en busca de Jesús. Ese es uno de los detalles. Él no lo hizo, él no mandó a ninguno de sus criados, no lo hizo así. Tomó la decisión de dejar a su hijo enfermo para él mismo ir. Así que lo que nos demuestra que de alguna manera este oficial creía en Jesús.
De alguna manera esperaba en él, tenía esa confianza en él. Así que evidentemente había oído hablar de él, tenía la información necesaria para que esa fe pudiera haber llegado a germinar en su corazón. Había un rasgo, un atisbo de fe en su corazón, en el corazón del oficial del rey. Pero no cabe duda, sin embargo, que la aflicción a veces nos despierta de la comodidad y el letargo, impulsándonos a veces a buscar a Jesús. Ya lo hemos dicho varias veces que inclusive cuando llegamos a Jesús no llegamos porque un día amanecimos con Jesusitis aguda. No, un día amanecimos con ganas de adorar al Señor, no. Un problema nos empujó a buscar al Señor. Y eso fue el último recurso, porque fuimos a un lugar, fuimos al otro, no encontramos resultados, fuimos a un tercer lugar, tampoco nos funcionó, fuimos a otro lugar menos, y por último recurso, escuchamos, nos acordamos que alguien nos invitó a una iglesia o nos predicó de Cristo y dijimos, vamos a ver si allá sí nos solucionan esos evangélicos. Y fuimos allá como por curiosidad. Y empezando allá en esa curiosidad, el Señor empezó a conquistar nuestro corazón. Y a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que seguimos al Señor inclusive no por lo que nos va a dar ni por lo que va a hacer, sino por quien es Él. Eso ya quedó claro, mi amado. Lo seguimos por quien es Él, no por lo que vaya a dar. Así que dice el verso 47, que le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Así lo dice el verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Su hijo estaba a punto de morir, por lo que el asunto era realmente urgente. Era urgente, así que nos imaginamos que el padre hizo su petición de forma insistente. Yo me imagino al padre aquí rogándole a Jesús por su hijo. Ven, camine, sánelo, vamos hasta Capernaum, camine, péguese el viajecito, son 25 kilómetros nomás, eso aquí en Transmilenio nos gastamos media hora, vamos, vamos. Pero ¿qué pasó? A ver, ahora bien, aunque el padre tenía la suficiente fe para llegar hasta donde estaba Jesús, óigame bien, y hacerle su petición, sin embargo, había algunos errores en este padre, en este oficial, que era necesario que fuesen corregidos y que el Señor propiamente estaba dispuesto a corregirlos. Muy bien porque fue a buscar a Jesús. Muy bien porque fue a rogarle por la salud de su hijo. Muy bien que lo haya dejado 25 kilómetros atrás, allá a cargo de sus criados, y él mismo se haya tomado la tarea de ir a buscar a Jesús y rogarle por la salud de su hijo. Muy bien por todo eso. Pero había un detalle, habían errores allí acerca de la fe de este oficial. Aparentemente uno diría, no, qué hombre de fe. Aparentemente, pero había cosas que el Señor necesitaba arreglar allí, en la vida de este oficial. Había cosas. El primer error que tocaba corregir es que el oficial dio por sentado que para sanar a su hijo, Jesús tendría que ir con él hasta Capernaum. Ese era el primer error. No, él tiene que venir y tiene que tocarlo. Oiga, ¿no se le hace familiar a veces cuando ay, que el pastor venga y toque la cama de mi hijo adolescente para que deje de ser rebelde, y toque las paredes de la casa para que ore por ellas, y ponga la mano sobre la lavadora y me toque a mí? Es que si no me tocan, como que no siento nada. Oiga, ese es el primer error de la fe. Tengo que sentir que me toquen, si no veo nada, no. Ese era el primer error muy bien, porque como ya aclaré, fue a buscar a Jesús, pero lo estaba haciendo de manera incorrecta. Y Jesús dijo, oiga, Jesús que nos conoce, conoce nuestras intenciones y conoce todo. A veces hay cosas cuando nos acercamos a Jesús que parece que están bien, pero no son la manera correcta. Por eso el Señor le dijo a Pedro, tu fe, Satanás te ha pedido para que tu fe sea zarandeada, Pedrito. Y hay momentos en que el Señor permite que nuestra fe sea zarandeada. Hay momentos donde la fe tiene que ser sacudida. Tal vez, no te lo estoy contando a ti, pero cuando me pare aquí de esta silla, yo quisiera tomarme una foto y un video y mandárselo a usted cómo me toca pararme de aquí. Chueco, torcido, una pierna se me duerme. Yo aquí sentado estoy toteado de la risa, pero espere que me toque pararme. Y yo a veces le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Tal vez están zarandeando mi fe, está permitiendo a ver dónde pongo mi fe.
pongo mi fe en la salud, pongo mi fe en las cosas, ¿en dónde ponemos nuestra fe? Ahí se la dejo. Hay momentos en que el Señor nos permite, y aunque vengamos con muy buena intención, yo te quiero orar para que el Señor me devuelva el trabajo, para que me devuelva la salud. El Señor dice, pero un momentico, muy bien por venir a mí, pero estás viniendo de la manera incorrecta. Ese era el primer error de aquel el noble. Pensaba que tenía que llevar a Jesús para que tocara a su hijo, o si no, no iba a ser sano. Muy bien, muy bien. Si creía que allí donde Jesús estuviera, es decir, él creía que donde Jesús se separaba y lo que Jesús tocaba, lo convertía en oro, como el rey Midas. Eso era lo que él creía. Sin embargo, no alcanzaba a creer este oficial que pudiera hacer un milagro desde la distancia. Eso no lo creía. No lo creía el oficial. Tenía que necesariamente Jesús ir hasta allá. Ese era el primer error. Segundo error que tenía que corregir el Señor, que estaba dispuesto a corregir, sencillamente, fue que Jesús se lamentó porque este hombre, como muchos otros, inclusive, como muchos otros, aunque había oído y visto muchos de los milagros de Jesús, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales. Oiga, tremendo eso. Tremendo eso. Si no veo, no creo. Tengo que ver. Si no veo que esté pasando algo, como que no creo. A este le costaba creer en Cristo y en su palabra, si no iba acompañada de algún milagrito. Ese era el segundo error de este oficial. Quería ver también el milagro, él quería palparlo, quería ver, estar ahí presente cuando Jesús orara por su hijo y el hijo se levantara. Él quería verlo allí. ¿Ah? El Señor se dispuso a sanar a su hijo, pero sí, lo quiso sanar, sí, pero no a la manera del oficial, no como él quería, no como él fuera, sino el Señor lo quería sanar al hijo del noble, pero depurando estos dos errores que tenía el oficial. Él tenía que aprender que su fe tenía que estar puesta en Jesús y no en el milagro de Jesús y no de la manera como él creía que Jesús obraría. ¿Sabes que a veces queremos encasillar a Jesús a nuestra manera? No, es que yo tengo que orar con las manos levantadas, porque si no es con las manos levantadas, Jesús no me oye. No, Señor. De hecho, notemos que a pesar de la urgencia, de esa urgencia, del estado del Hijo, Jesús comenzó por tratar fue con la fe del Padre. Oiga, qué tremendo eso. A pesar de que la urgencia en este momento era la salud del Hijo, la vida del Hijo estaba en peligro, y sin embargo el Señor pasó eso a un segundo plano y empezó fue a tratar con la fe del Padre. Oiga, eso es tremendo. ¿Cómo obra el Señor? Eso a uno lo deja. ¿Cómo obra el Señor? El Señor se dispuso a sanar a su hijo, pero de una manera diferente, o sea, de una manera que el Padre verdaderamente pudiera crecer en su fe. Sí estaba dando atisbo de fe, pero esa fe necesitaba crecer. Todo esto nos debe hacer pensar en nuestras propias vidas y circunstancias muchas veces. Dios está más interesado en despertar en nosotros esa fe que se vuelva sólida antes que librarnos, como bien oramos hace un momento, de todos los problemas de la cotidianidad. El Señor no está aquí para solucionar problemas. El Señor está para que le creamos, para que nuestra fe descanse en Él, para enseñarnos a creer en Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le busque por un milagro, ¿sí?, tenga vida eterna. No, para que todo aquel que en Él crea, no en lo que Él es, no en lo que Él va a hacer. Dice, en Él crea, no en lo que Él va a hacer, crea. Para que todo aquel en lo que Él hace crea, o crea en lo que Él hace. No, en Él. La fe debe estar puesta es en Él, arraigada en Él, anclada en Él, descansar en Él. Independientemente, y no me cansaré de decirlo, deme o no me dé, bendígame o no me bendígame, conteste la oración o no me la conteste, mi fe debe descansar en Jesús. En Jesús. Ahora, mira lo que dice el versículo 48, ma. Versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Mire, el Señor aquí fue enfático. El Señor aquí fue enfático y le puso el dedo en la llaga al oficial. En estas palabras del Señor
se aprecia cierto reproche que evidentemente no iba dirigido exclusivamente al oficial del rey, propiamente en este momento, sino a todos en general. No solamente era para él, era para todos. La razón de su queja fue porque lo único que parecía interesarles era verle hacer milagros, algo extraordinario, algo sensacional, pero el Señor le indignaba ser considerado como un milagrero, porque la gente le buscaba, era por eso, por los milagros. Mi hijo está enfermo, llegó Jesús a Galilea, vamos a buscarlo porque he escuchado por ahí que él hace milagros, vamos, vamos. En la mente del oficial tal vez estaba fresco, si fue que no fue él mismo a la fiesta de la Pascua y se dio cuenta de los muchos milagros que Jesús hacía. Y aprovechó. Oiga, ¿sabe que así pasa muchas veces? Mucha gente recurre a donde sea por un milagro. Se vuelven cristianos, después van a donde fulano de tal, después van al señor caído de Monserrate, al señor caído de Buga, a no sé, o sea, van a todo lado donde le hablen de milagros, allí está. Y lo arropan con la figura de Jesús. Y Dios, Chuchito, Diosito me hizo el milagro a través de ese pedazo de yeso. Bueno, pues el diablo también puede hacer milagros. Así que nunca debemos olvidar que los prodigios que hacía Jesús, que las señales que hacía Jesús, indicaban alguna verdad espiritual. Él no hacía por impresionar. El Señor no hacía los milagros por simplemente ocurrencia o por capricho del que lo pedía. Cada vez que el Señor manifestaba algo, cada vez que el Señor hacía algo, y es lo que vamos a estar aprendiendo en el tránsito de este Evangelio de Juan, en la medida que vayamos cómo sanó al ciego de nacimiento, cómo sanó al paralítico de Betesda, en medida que el Señor va haciendo cosas allí, detrás de todo eso el Señor quiere enseñar una verdad espiritual. Es verdad que el Señor vino a sanar a los enfermos, es verdad que el Señor vino a hacer a dar pan al hambriento, a rescatar a los cautivos, pero detrás de cada cosa, cada vez que el Señor se movía a operar su poder sobrenatural en personas naturales y hacer algo allí, no era simplemente por cumplir caprichos, detrás de eso había una enseñanza espiritual. ¿Para mostrar qué? Para mostrar precisamente su persona y su obra. En ese sentido servían allí esas señales para despertar la fe en la gente que los veía y los recibía. Mira lo que dice Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sí? Jesús es claro. Pero ahora aquí hay otra claridad. Si las personas se quedaban solamente por lo extraordinario de los milagros, estarían perdiendo de vista su verdadero propósito, como ya lo dije antes. Y Juan, en el corazón de este Evangelio de Juan, que está en el capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan lo expresó de la siguiente manera. ¿Cuál es el propósito de las señales? Dice así en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas, no pocas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué se escribieron? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Sí notan para qué son las señales? Es para arraigar la fe, para despertar la fe, para que los que no han creído, crean. No es para impresionar a nadie, no es para suplir caprichos de nadie. En este sentido, los milagros tuvieron mucha importancia en la fase inicial del ministerio de Jesús, por supuesto, porque lo acreditaban como el verdadero Mesías. ¿Qué es Mesías? En el hebreo, enviado o ungido. Cristo, en el griego, que significa lo mismo, ungido o enviado. Cristo o Mesías lo mismo, enviado o ungido. Entonces, las señales que él hacía eran las credenciales, por decirlo de alguna manera, eran el sello de garantía que realmente él había venido del cielo. ¿Se acuerdan que Nicodemo se lo dijo? Nicodemo se lo dijo también. Sabemos
que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo también lo sabía, lo conocía. Y Nicodemo no habló solamente en nombre propio, dijo sabemos. Habló en nombre de él y de muchos del Sanedrín. Así que, sin embargo, después de que el Señor había hecho tantas señales entre ellos, no era razonable que la gente rehusara creer en él si seguían haciendo o si seguían esperando nuevos prodigios. No era razonable que el Señor haga milagros y milagros y milagros y milagro tras milagros y la gente no iba a creer en él. No tendría ninguna razón, no tendría ningún sentido. Y saben que este era también el problema del rey, o del hijo, del oficial del rey mejor, que no podía creer la palabra de Jesús, a no ser que fuera acompañada de algún milagro. ¿Sí me hago entender? Sí, el Señor nos dio promesas, pero es que no veo nada. O sea, si no vemos nada, recuerden en Hebreos capítulo 11, donde dice que muchos sin recibir lo prometido siguieron firmes en su fe, como viendo al invisible. Así que el caso de este angustiado padre aquí es muy común también en nuestros días. Así que Jesús aprovecha esta ocasión al verle para enseñarnos también a nosotros un principio fundamental, que la verdadera fe debe estar apoyada en su palabra, sin tener necesidad de ver señales o milagros. La verdadera fe descansa en la palabra de Dios sin esperar nada a cambio. Lo dijo y lo creo. Además debemos tener presente también que por ahí está el enemigo de nuestras almas, que también es capaz de realizar señales y milagros para engañar. Y de esto sí que esta táctica la usaría inclusive y la va a usar, ¿sabe quién? El anticristo, para engañar a muchos. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tremendo. Muchos van a ser engañados. Muchos, hermano. Si tu fe descansa en el milagro, Satanás también te puede hacer un milagro. Y después vas a decir, gloria a Dios, pero resulta después de que era un milagro mentiroso. ¿Dónde está descansando la fe? Por eso el Señor es tan celoso en que la fe descanse en Él. No en lo que Él va a dar, no en lo que Él va a hacer. Oiga, mire, ¿cuántas veces caemos en el engaño de las deudas, por ejemplo? Señor, ábreme puertas para que me presten, para que el banco me preste este dinero que necesito. Hermano, Satanás también te abre portones para enrollarte. Y después cuando te tenga aquí el cuello, le echa la culpa a Dios. Dios, sácame de esta deuda. O sea, Dios no vino a pagarle deudas a nadie. La única deuda que el Señor paga era el pecado, man. No en las que tú te metes a veces creyendo que fue un Dios quien le abrió la puerta, pero realmente era el engañoso que lo estaba ya engañando y usted cayó redondito. Tremendo, ¿no? Por esta razón el Señor quiere que nuestra fe esté basada fundamentalmente en su palabra. Y su palabra dice, no pedirás prestado, sino que prestarás. Entonces, ¿por qué te metes en deudas? Es que una ayudita. El Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Todavía por allá con cosas, por allá que con cucarachas en la cabeza. Mire lo que dice 49 y 50. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El hombre está desesperado. Verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Mire lo que dice, agárrese duro. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No es difícil imaginar la angustia del padre mientras pensaba en que su hijo se estaba muriendo. En esos momentos él no estaba preparado para mantener una conversación teológica aquí con el Señor. Él quiere que el Señor le sane a su hijo. ¿Ah? Él no estaba esperando que el Señor se empezara a explicarle los milagros. No. Él quería rápido. Así que preocupado,
como estaba por la salud de su hijo, no parecía atender a ninguna otra cosa. De ahí su renovado clamor: Señor, desciende. Pero ahora le da un agregado: Señor, desciende, que mi hijo muera, antes que mi hijo muera. Es decir, el hombre lo pone más en a ver si el Señor se preocupa más. El Señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo, también estaba preocupado por la fe del padre. Qué tremendo es. De hecho, casi nos atreveríamos a decir que el punto central de todo el pasaje tiene que ver con la fe del padre, no propiamente con la salud del hijo o con la sanidad del hijo. La fe del padre, aquí el Señor estaba apuntando era ya a que este padre creyera, pero que creyera a la manera como el Señor esperaba que creyera. No como dijimos hace un momento. Él fue y lo buscó y dejó a su hijo allá con cuidandero mientras él iba, y uno diría: uy, qué fe la de este, no, uy, qué fe. No, todavía había momentos que arreglar, como ya lo explicamos anteriormente. De hecho, casi nos atreveríamos a pensar eso. Así pues, el Señor atendió la súplica del padre, sí la atendió, pero no como él esperaba. No le acompañó hasta Capernaum, en donde estaba su hijo enfermo. Tampoco hizo ninguna señal como tal vez el mismo oficial esperaba. Ni apeló a ninguna emoción o sentido. Lo único que el Señor hizo fue que le dio su palabra. Ve, váyase. Su hijo vive. ¿Ah? Y tremendo es que el padre dice que creyó a la palabra de Jesús y se fue. De esta manera se subraya que la lección que le estaba intentando enseñar era que la fe debe descansar únicamente en la palabra del Señor. Qué tremendo eso, porque a veces es tremendo creer lo que el Señor dice en su palabra. Creemos en Jesús, sí, pero cuando el Señor nos habla a través de su palabra, como que, uy, qué bonita palabra, que ame a mis enemigos, no, esto como que no produce nada. Es importante que nos preguntemos cuál era el contenido de la fe de este padre. E inmediatamente notamos que fue la palabra que Jesús le dijo. Ve. Por supuesto que esta fe verdadera no consiste en creer en cualquier cosa. Eso fácilmente puede ser superstición. Saben, a veces uno escucha de: oremos con fe, orémosle con fe a Jesús. Desde una perspectiva bíblica, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en su palabra. Y esta es la razón por la que Pablo afirmó también lo siguiente, Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que así como vemos, hay una estrecha relación entre la fe y la palabra. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. El Señor no te la va a aumentar así por arte mágico. ¿Cómo se la aumenta? En la medida que estudias la palabra, entrañas la palabra y vives la palabra, la crees y la vives. Desde esa manera es donde el Señor empieza a potenciar tu fe. Cuando yo me quedé sin empleo hace 10 años, el Señor me dijo sencillamente esto que está en Filipenses capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor me dijo, 4, 6 y 7. El Señor me dijo: por nada estéis afanosos, sino dijo: sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego, con acción de gracias. Inmediatamente, tan pronto pase la primera hoja de vida, te van a recibir. No, dijo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no puedes entender con esta mente de pollo, Jorgito, esa paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Oiga, han pasado 10 años y soy feliz. En mi corazón hay paz. Me emociona predicar la palabra, enseñarla, servirle al Señor. Y si usted me voltea patas arriba, no me encuentra ni una moneda de 50 pesos. Pero soy feliz. Soy feliz. ¿Dónde descanso? En lo que el Señor me dijo. Por nada estéis afanoso. ¿Pero qué saco yo con leerla, sabérmela de memoria, si en un momento de prueba estoy todo desesperado? Pues no me sirve de nada, mi amado, eso no es fe. ¿Ah? Cuando Judas, el hermano de Jesús, en este caso hago la claridad, escribió acerca de la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Mire lo que dijo. Judas, capítulo 1, versículo 3 y 4. Judas, el hermano de Jesús. Fue un hermano de Jesús. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión de común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo sigue diciendo allá en el versículo 16 y 17, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La fe a la que se refiere no es solamente la confianza personal que el creyente tiene en la persona de Cristo. Sí, yo creo en Cristo, sino en el sentido de la enseñanza, de la doctrina que les había sido entregada y en la cual habían puesto su confianza. Entonces repito esto, de nada sirve decir que creo en Jesús si no le creo a su palabra. De nada sirve. Y ese es uno de los errores que el Señor tuvo que corregirle aquí al oficial del rey y que muy seguramente tendrá que corregirnos a nosotros. Decimos creer en Jesús, pero qué difícil es creer a lo que el Señor dice en su palabra. Y recibimos palabra en las mañanas, a mediodía, por la tele, en todas estas redes virtuales. O sea, recibimos palabra, bombardeados por palabra, pero todavía andamos así. ¿Qué pasa? ¿Dónde descansa tu fe? ¿Ah? Es muy importante subrayar esta relación entre la fe personal, subjetiva de Jesús o a Jesús, con la palabra de Dios. Aquello que realmente es el objeto del creer en Jesús, la palabra. Cuando esta relación se rompe, pues este tipo de fe no agrada a Dios. Algunos creen que si llegan a tener la convicción ardiente de desear algo y se lo piden a Dios con fe, Dios les concederá lo que piden. Es aquel que dice, pídalo con fe, yo lo pido, yo lo quiero, yo lo pido y lo tengo porque lo pedí con fe. ¿Pero fe en quién? ¿En Jesús? La fe en Jesús es orar a Jesús aunque Jesús te diga, no te lo voy a dar. O espérese un momentico, mientras trato tu carácter conforme al carácter de tu pedido. Saben que a veces el Señor tiene que, esos momentos de espera en la oración son sencillamente para tratar con nuestro carácter, de acuerdo al carácter del pedido. Señor, dame tiempo para servirte, 10 años. El Señor tratando mi carácter de acuerdo al carácter de lo que le pedía. Porque si el Señor me da de una así, créame que no estaría ni con Cristo. Porque en el primer momento que no hubiese cómo suplir las necesidades, tal vez se hubiera saliendo corriendo de la carrera de la fe. El Señor primero te prepara para que cuando venga la bendición del pedido que tú estás haciendo, eso no te aplaste. Que es tristemente decirlo, pero las bendiciones son un peligro para el cristiano. Lo aplastan, lo embotan, le hacen de perder la dependencia de Dios. No es que tengo tanto trabajo, no es que tengo tantas cosas por hacer, no es que... Y la bendición fue en una carga. Cuando la palabra de Dios dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. La fe que Dios espera de nosotros es una respuesta positiva a lo que Él ha revelado en su palabra. Fuera de eso no hay garantías de que Dios nos vaya a conceder nuestras peticiones. No podemos decir que tenemos fe en Dios si no le creemos a su palabra. Es difícil. Y hemos de decir, en honor a la verdad, que en el tiempo presente Dios no se ha comprometido a solucionar nuestros propios problemas. Él no se ha comprometido a eso. En el campo de la salud, de la economía, lo que sea, el problema que sea. Dios no se ha comprometido a solucionar los problemas. Así que cuando tristemente las cosas no ocurren como nosotros habíamos esperado, con facilidad acusamos a Dios de habernos defraudado. Pero Señor, si ya te oré, ¿y qué pasa? Así que cuando en realidad el problema es que nosotros habíamos creído en algo o a algo a lo que Dios en ningún momento se había comprometido con usted, hermano.
Es que el Señor me dice, es que el Señor me dijo esto. Ahora, hay que hacer una claridad, que si encontramos alguna promesa en su palabra, podemos apropiarnos de ella, por supuesto, claro que sí, y llorar con fe para que se cumpla en nosotros. Por ejemplo, cuando Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa concreta, que si tú te apropias de ella y con fe, creyendo en esa promesa, pues hermano, Dios te la va a contestar. Así que tenemos una promesa concreta que cualquiera de nosotros podemos reclamar con fe, y si lo hacemos así, pues Dios nos concederá. Por supuesto, cualquier persona que le pida la salvación a Dios, Dios se la va a dar. Cualquier persona que le diga, Señor, ayúdame a vivir en santidad, el Señor lo va a hacer. Eso se llama, yo le llamo, orar en sintonía con lo que Dios te quiere dar. Es orar de acuerdo a lo que Dios te quiere dar. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26, donde él dice, sencillamente, que no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, guiándonos a orar conforme a la voluntad del Padre. Cuando tú oras en sintonía con lo que el Padre te quiere dar, mi hermano querido, Dios te responde. Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero predicar tu palabra, hermano. El Señor muy gustosamente te va a dar va a contestar esa oración, porque estás orando en sintonía con lo que Dios quiere hacer en ti. Estás orando en línea con lo que Dios te quiere dar. Pero ¿por qué a veces el Señor, cuando oramos y aunque estemos orando en línea con lo que el Señor nos quiere dar, por qué el Señor quiere que le roguemos tanto por algo que Él nos quiere dar? Porque nos dice que oremos constantemente, que sin desmayar, que oremos sin cesar, que oremos, que no desmayemos. ¿Por qué el Señor, cuando oramos, a pesar de que sea en línea con lo que Él quiere que oremos, por qué será que nos hace esperar tanto por lo que Él nos quiere dar? Ya lo dije, porque Él quiere tratar el carácter, tu carácter, de acuerdo al carácter de tu petición. Entre más grande sea la petición, más tal vez será el tiempo de espera. Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Y fueron 10 años donde el Señor tuvo que primero pulir mi carácter para que esa respuesta se diera. ¿Sí me hago entender? Para que después de que el Señor me respondiera, esta bendición no me aplastara y pudiera hoy pararme delante de usted después de 10 años y decirte, vale la pena creerle al Señor y vale la pena creerle a su palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti la gloria. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad, nuestra fe que ha sido tan amenazada. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender que llegamos a tus caminos por fe, sin ver. Llegamos simplemente creyendo que tú, Señor Dios de la gloria, Señor, perdonarías nuestros pecados, nos limpiarías, nos justificarías y nos harías tus hijos, y ahora seríamos, Padre amado, parte de tu familia, y nos daría la esperanza, Señor Dios de la gloria, de un tiempo glorioso futuro. Señor, todo eso lo caminamos por fe. Todo eso lo sabemos a través de la fe, a través de los ojos de la fe. Por eso, Señor Dios de la gloria, ha sido tan amenazada. Por eso es que, Señor Dios de la gloria, el enemigo siempre tratará de zarandear nuestra fe. Para que, bendito Señor Dios de la gloria, sacarnos de la carrera. Prácticamente los rieles hacia el cielo se llaman la fe. Pero los rieles más importantes para que esa fe sea alimentada se llaman la palabra tuya, Señor. Es tu palabra la que nos alimenta esa fe día a día. Pero no solamente con leerla, no solamente con conocerla y saberla, no solamente con recitarla como algunos creen. Es cuando la empezamos a vivir. Porque creer es obedecer. Creer es confiar. Creer es hacer lo que aquel dice que haga, hacerlo. Eso es creer. Señor, ayúdanos a ser más prácticos en nuestra fe, en nuestra manera de creer, donde, Señor Dios de la gloria, podamos evidenciar si realmente nuestra fe es sólida y está puesta y descansa en ti, o en otras cosas, o en personas, o en cosas. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Es la pregunta que yo haría en esta mañana.
¿Dónde descansa? ¿Descansa en Jesús? Bueno, está muy bien. La fe de aquel oficial descansaba en Jesús. Había oído de los milagros que él había hecho allá en esa fiesta de Pascua, del capítulo 2 de Juan, donde dice que muchos creyeron, pero que el Señor no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Era una falsa credibilidad, era una falsa fe. Habían creído solamente porque en lo que él hacía. Y este oficial no era la excepción. Tenía un momento de crítico, su hijo estaba enfermo y sencillamente él quería ver era eso, que Jesús lo sanara rápido, milagrosamente, y es más, que fuera hasta allá para él mismo ver con sus propios ojos lo que Jesús iba a hacer. Y el Señor, que es especialista en no dejarse meter los dedos a la boca, sencillamente le dijo, sí, yo lo voy a hacer, pero no a tu manera, a la mía. Y tal vez hoy tú nos dices lo mismo. Sí, yo te voy a proveer ese dinero, pero no como tú lo esperas, es como yo te lo voy a dar. Sí, yo te voy a proveer la salud, pero no como tú lo esperas, es como yo te lo voy a hacer. ¿Sabes que nosotros tenemos una imagen mental de cómo serían las respuestas a nuestras oraciones? Uno que quiere que se convierta la familia, uno quisiera tenerlas a todos sentaditos en la sala, predicarles y que todos inmediatamente se conviertan al Señor. Tenemos una idea mental de cómo será la respuesta. Pero por lo general las respuestas de Dios nunca vendrán en papel regalo, por lo general a veces vienen en papel periódico, de la manera que menos lo esperamos. Así es como llegan las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Porque Él primero tiene que tratar con nuestra fe. ¿A dónde la estamos poniendo? ¿En Él? Que a pesar de que si no nos quiere contestar, sigamos siguiéndole a Él, sirviéndole a Él, amándole a Él. ¿O en el milagro? ¿O en lo que Él hace? ¿O en lo que Él va a hacer? Porque si es así, como era la fe de aquel oficial, el Señor tiene que tratar con esa fe. Tiene que primero pulirnos para que cuando llegue el pedido no nos aplaste. Más adelante encontramos que este oficial no solamente creyó él, sino que más adelante creyó toda su casa. Tremendo eso. Y ese es el tema que vamos a tratar, Señor, en la próxima cita contigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a reflexionar en esto. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente, Señor, miremos dónde hemos anclado nuestra fe. ¿Está puesta en Jesús? Está bien, pero está puesta en la palabra tuya. ¿Estamos haciendo lo que realmente tú nos has dicho que hagamos? Porque si decimos que creemos en ti, pero hacemos otras cosas totalmente diferentes a lo que tú nos dices en tu palabra, pues como que estamos mal. No antes había hecho el Señor, o antes había hecho el Señor un milagro, convertir el agua en vino. Y fue en esa misma región donde están ahorita el oficial, tal vez él escuchó de ese milagro, porque era en Galilea. Pero el Señor tuvo que obrar a través de aquellos que estaban sirviendo. María les dice a ellos, hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él les dice. Si ellos hubieran hecho otra cosa, pues muy seguramente no hubieran visto la gloria de Dios. ¿Saben, mis queridos, que a veces no vemos la gloria de Dios es porque somos necios? Porque aunque oramos, aunque leemos la Biblia, aunque la escuchamos, aunque vamos al templo, aunque hacemos miles de cosas, prácticas religiosas, ritualistas, cuando no obedecemos lo que el Señor dice, pues no va a funcionar. A veces los hijos dicen, pero ¿por qué me va tan mal? Pues la Biblia dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y te vaya bien en todo lo que emprendas en la vida. Pero si es que yo voy a la iglesia con mi papito, yo voy a la iglesia con mi mamita, yo hago el devocional en casa con ellos. Pero si no obedeces lo que dice la palabra, no te va a funcionar. Así de sencillo es. Señor, ayúdanos, 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 Padre Santo, a entender la dinámica del reino, que es totalmente contraria a nuestra razón. Aquí no se trata de razón, aquí se trata de fe. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Hoy exaltamos tu nombre. Ponemos nuestros quehaceres de este día en tus manos. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias, Señor, porque sabemos que te estás glorificando en nuestras vidas, en nuestros hogares. A ti te damos la gloria por la salud, por la provisión, por el empleo, por todas las cosas. Señor Dios de la gloria, pero que nuestra fe no descanse simplemente en eso. Que nuestra fe descanse en ti. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga a todos y todas. Muchas gracias por su fina sintonía, le podríamos decirlo. Hermanos, muchas gracias. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude a que nuestra fe esté anclada en Él. Dios me los bendiga, mis amados. Un abracito para todos. Un buen día. Que este día sea lleno de bendiciones y de la gracia del Señor esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.